Buenas, ingeniero. Vamos a ponerle nuestro tema de proyecto. Somos el grupo número 8. Las integrantes son mi persona, Michael Liwa, Julián Vélez Rivas, Piero Delgado Sornosa, Daniel Fajardo Macías. Como estudio de intercambio de calor para la empresa Reguls CL, tenemos que es una empresa dedicada a la producción de jugos naturales de manzana, especialmente diseñada para personas diabéticas. Está en la búsqueda de un intercambiador de calor para la etapa de pasteurización de su jugo. Y su principal objetivo es aumentar la temperatura del agua de 29,5 grados centígrados a 37 grados centígrados. Para lograr este calentamiento se utilizará agua caliente que proviene del proceso de filtración. Igual aquí tenemos el esquema donde nos dice que viene de un proceso de filtración. Entra por aquí, y aquí tenemos el estado de enfriamiento, sigue el envasado y el agua que se dirige a la etapa de maceración. Tenemos que este análisis de permitirá confirmar si el equipo cumple con los requisitos necesarios para la transferencia de calor, asegurando que se logren las temperaturas y caudales específicos. Que el caudal específico, aquí podemos ver en el informe, aquí lo especifica, que nos dice que requiere un caudal de 1080,01 kilogramos de agua caliente y 2711,89 kilogramos de agua fría. Eh, Bueno, tenemos como objetivo plantear una solución sostenible y capaz y eficaz para calentar el agua en el proceso de maceración, aprovechando los recursos disponibles de la planta y optimizando el consumo energético. La instalación del intercambiador de calor, respaldada por el análisis técnico correspondiente, permitirá a la empresa mejorar su proceso de productivo y garantizar la calidad del producto final. Tenemos lo que son los objetos del estudio, que nos dice que es determinar la temperatura de agua de salida, determinar la diferencia de temperatura media logarítmica, que esta se utilizará, realizará utilizando el método adecuado para intercambiar por un intercambiador contracorriente con su respectivo factor de corrección. Como tercer punto tenemos determinar el coeficiente de calor en el lado del tubo, determinar las dimensiones de la carcasa, determinar el coeficiente de calor en la coraza, determinar el coeficiente global de transferencia de calor. Aquí tenemos lo que es el esquema, igual aquí se puede representar, que nos dice que aquí es donde entra el fluido caliente y aquí es donde entra el fluido frío. Y podemos ver lo que es la representación gráfica en SketchUp para que se pueda apreciar de una mejor manera. Tenemos aquí los cálculos que vamos a necesitar, los datos y las tablas que vamos a utilizar. Tenemos que los datos del problema con el agua caliente, que nos dice que tenemos una cantidad de 89, entra a 89,5 grados centígrados y sale a una temperatura de 71,34 centígrados. Tenemos el calor específico, que es de 4.195,33, lo que es el fluido máximo. También tenemos lo que es la viscosidad, la densidad, la conductividad térmica, el borde espaciado de efectores, el diámetro exterior, que lo podemos ver. Y tenemos el factor de pitch, que es de 0,0288 metros. Tenemos los datos del agua fría, tenemos la temperatura de entrada, que entra a una temperatura de 29,5 grados centígrados, el flujo másico, también tenemos el calor específico, el diámetro del tubo, también el espesor, el número de pasos, que esto es muy importante para el estudio de caso, la viscosidad y otros datos que también adicional, que también se puede calcular, variación de temperatura, igual de todas formas aquí está especificado. También aquí tenemos lo que son las tablas usadas. Aquí tenemos encerrados los valores que vamos a utilizar. Y bueno, a continuación vamos a aplicarle el primer paso, que es determinar la temperatura de salida del agua fría. A continuación, mi compañero. Bueno, yo le voy a explicar cómo hallar.
o cómo determinar la temperatura de salida de agua fría. El procedimiento para poder determinar esta temperatura es el siguiente. Primero vamos a necesitar calcular la temperatura media del fluido caliente. Para obtener estos datos tenemos que la conductividad, la densidad y la viscosidad. Son datos que van a ser necesarios para tener la temperatura media de los fluidos. Como nos indica la fórmula, tenemos la temperatura de entrada, la temperatura de salida, que va a ser dividida para 2. Utilizamos los datos que tenemos y nos va a dar el valor de 80,42 grados centígrados, el cual va a ser la temperatura media del fluido. A continuación también vamos a explicar lo que es el cálculo de flujo del calor. Aquí se debe transformar los joules sobre segundo, que es igual a watts, a 80 grados 42 centígrados de CP del fluido caliente es de 4197,33 joules sobre kilogramos por grado centígrado. Aquí se debe interpolar, lo vamos a hacer mediante la calculadora, la cual el ingeniero ya explicó cómo usarla en clase. Utilizamos las fórmulas correspondientes y reemplazamos y transformamos, dándonos un valor de 22.867,26 watts. Eh, a continuación, también tenemos que hallar en lo que es el balance de energía con el valor que vamos a asumir. Como se asume una temperatura de 47,66 con un CP de 4180,53 Joule sobre kilogramos por grado centígrado, se debe interpolar nuevamente. Lo hacemos nuevamente mediante la calculadora, reemplazamos valores mediante las fórmulas que tenemos y nos va a dar que el balance de energía va a ser igual a 36,76 grados centígrados. Luego de esto vamos a tener también que hallar el paso número 4, que es el calcular la temperatura media del fluido frío, y para poder hallar esto vamos a hacer lo que hicimos al inicio. Entonces reemplazamos nuevamente la temperatura de entrada más la temperatura de salida dividido entre 2 y nos va a dar que el cálculo de la temperatura media del fluido frío es de 33,13 grados centígrados. Para comprobar estos valores vamos a tener que hacer otro paso adicional que sería el 5 y verificamos el CP en las tablas con la temperatura media obtenida. Con estos valores podemos confirmar la temperatura de salida del fluido frío y también se verifica que el cálculo sea el correcto, ya que la formulación dentro del valor de salida del fluido frío es de 37 grados centígrados y si se redondea saldría lo mismo. Utilizamos las fórmulas correspondientes, entonces comprobamos los valores y nos va a dar 36,76 grados centígrados. Eso respecto al inciso A y al cálculo A. A continuación también voy a explicarle cómo vamos a determinar la diferencia de temperatura media logarítmica. Para poder determinar esta temperatura media logarítmica, se va a tener que calcular el área de los tubos. Entonces aquí vamos a determinar qué tipo de intercambiador es. En este caso es un intercambiador a contracorriente, como nos muestra en la gráfica. Aquí se va a necesitar primero calcular la variación de temperatura para poder realizar la temperatura media logarítmica. Aplicando las fórmulas correspondientes, tenemos que en el AT1 52,73 grados centígrados y el AT2 o variación de temperatura 2 41,84 grados centígrados. Luego procedemos a utilizar la fórmula y nos va a dar un valor de 47,077 grados centígrados. Luego de esto vamos a proceder a hacer el cálculo de temperatura media logarítmica de acuerdo a las fórmulas correspondientes explicadas en clase, en donde tenemos la T mayúscula que está pintada de color rojo. Este va a representar lo que es el fluido caliente, ya que es el que pasa por el casco o coraza, y la T minúscula, que es la que está pintada de azul, va a pertenecer al fluido frío, que es el que pasa por los tubos. Esta fórmula les la vamos a explicar y vamos a reemplazar de acuerdo a los valores correspondientes y nos va a dar un valor de P que es igual a 0,12 y un valor de R que es igual a 2,50. Luego de eso vamos a proceder a calcular el factor F sin necesidad de usar las tablas porque ya hemos hallado estos valores, el P y el R. Entonces, para poder realizar este cálculo se debe obtener o conocer el valor de N y el
Ensiul, que entre comillas es E. Estos valores adimensionales, las fórmulas van a ser usadas de acuerdo a este incógnita. Entonces procedemos a reemplazar mediante las fórmulas y vamos a hallar que el valor de n es 2,69 y que el valor de E es 6,47. Luego de esto se procede a calcular el factor de corrección con los datos de n y obtenemos el valor de factor de corrección, que es igual a 0,98. Posterior a eso con los datos obtenidos, podemos calcular la temperatura media logarítmica corregida y nos percatamos que al revisar la ficha de especificaciones de temperatura media logarítmica corregida sale muy parecida al cálculo realizado, que en este caso es 46,65 grados centígrados. Ese valor sería mi, mi inciso B, el cual es la diferencia de temperatura media logarítmica. A continuación, mi compañero seguirá explicándole el inciso C. Bueno, yo voy a explicarles sobre el punto C, que es el coeficiente de calor en frío. Para esto, primero vamos a hacer el cálculo del diámetro interno del tubo. Una vez, como ven representada ahí la fórmula, lo que hacemos es reemplazar datos y vamos a obtener un valor de 0,01804 metros. Luego vamos a calcular el área interna y total del tubo. Tenemos que el área interna va a ser igual a pi por I de sub t elevado al cuadrado sobre 4. Reemplazamos los valores en la dicha fórmula y vamos a obtener un resultado de 0,00026 metros cuadrados. Luego también el cálculo del área total del tubo, que es igual al área interna por el número de tubos del intercambiador. Y vamos a obtener un valor de 0,00128 metros cuadrados. Tenemos la fórmula de velocidad, pues también lo que hacemos es reemplazar los datos que ya tenemos y vamos a obtener un valor de 0,5925 metros sobre segundos. Y también para el número de Reynolds, una vez reemplazados dichos datos, vamos a tener un número de Reynolds de 16.791,581. Ya. El paso siguiente es el cálculo del número de Prandtl y Nusselt. Para hacer esto, se debe usar la siguiente fórmula que tenemos aquí, ya que cumple con las condiciones. ¿Por qué? Porque en el paso anterior tuvimos un número de Reynolds mayor a 2000, el cual se va a considerar un flujo turbulento, y por eso lo vamos a aplicar. Vamos a hacer el uso de esta fórmula, que es el número de Prandtl, y como lo pueden ver, tenemos un valor de Prandtl de 5,0516 y un valor de Nusselt de 105,4806. Ya, el cálculo del coeficiente interno, pues en la fórmula lo que hacemos es reemplazar y tenemos un valor de 3625,16,337 watts sobre metros cuadrados por grado Celsius. Y el punto D, que es determinar las dimensiones de carcasa del fluido caliente. Realizamos el cálculo del área configurada de la coraza, ¿ya? Donde se puede ver que para hacer esto debemos calcular primero lo que es B y C para poder calcular el área configurada. Una vez calculada el área de B y C, pasamos al cálculo del área configurada, que es AS. Como lo pueden ver, se reemplazan los valores y tenemos un resultado de 0,001783 metros cuadrados.
A continuación, mi compañero. Muy buenas, yo les voy a hablar sobre, siguiendo lo que estaba explicando mi compañero, pasemos al paso E, que vamos a determinar el coeficiente de calor en la carcasa. Empezamos calculando el diámetro equivalente. Tenemos nuestra fórmula aquí, a la cual vamos a utilizar los valores del fluido caliente. Habiendo aplicado, reemplazado los valores, nos daría que tendríamos un diámetro equivalente de 0,0251. Pasamos a calcular el número de Prandtl y la velocidad. Tenemos nuestra fórmula de Prandtl, reemplazamos y nos daría que nuestro valor es de 2,22. Luego de esto calculamos la velocidad, reemplazamos la fórmula y lo que nos daría es una velocidad de 0,1732 metros sobre segundo. Luego lo que tenemos que hacer es pasar a calcular el número de Reynolds y el factor de Colburn. Allá con la velocidad previamente calculada y el diámetro equivalente, reemplazamos en la fórmula de Reynolds, que eran los valores que nos faltaban, y nos daría un número de Reynolds de 11.904,639, lo cual nos indica que es un flujo turbulento. Luego de esto, ya teniendo el número de Reynolds, calculamos el factor de Colburn, reemplazamos nuestra fórmula y lo que nos daría es un factor de Colburn de 32,942. Ya teniendo el factor de Colburn, pasamos a calcular nuestro coeficiente de calor en la carcasa. Como podemos ver en la fórmula, reemplazamos y nos daría que nuestro coeficiente de calor en la carcasa es de 1117,04 watts sobre metros cúbicos por grado Celsius. Luego de esto tenemos que determinar el coeficiente global de transferencia de calor, área de intercambio y longitud. Empezamos calculando el coeficiente global de transferencia de calor, en el cual con los datos que tenemos aquí en nuestra tabla, ya podemos pasar a calcularlo. Como vemos en nuestra fórmula de coeficiente global de transferencia de calor, reemplazamos y nos daría que nuestro coeficiente global es de 815,66 watts metros cúbicos por Celsius. Ya teniendo esto, podemos pasar a calcular nuestra área superficial o área de intercambio y la longitud. Reemplazamos en nuestra fórmula de área superficial o área de intercambio, ya tenemos el coeficiente, tenemos el calor, tenemos todos los datos que nos piden, por lo cual podemos calcular y nos daría que nuestra área superficial de intercambio es de 0,67 metros cuadrados. Y ya teniendo nuestra área superficial, completaríamos los valores para poder calcular la longitud, en el cual aplicamos los valores que previamente calculamos y nos daría un valor de longitud de 0,90 metros. Luego tenemos una tablita en la cual tenemos el resumen de nuestros resultados, como la temperatura de salida del fluido, la diferencia de TML core, el coeficiente de HI, las dimensiones de intercambiador que requiere, el coeficiente de transferencia en la coraza, el coeficiente global de transferencia, las áreas de intercambio y la longitud. Y con estos datos pasaría a dar las conclusiones mi compañero. Finalmente, como conclusión, tenemos que la temperatura de salida del fluido frío fue de 37, de 36,76 grados Celsius. La segunda nos dice que la diferencia media logarítmica del intercambiador de contracorriente es de 46,60 grados Celsius con un factor de corrección de 9,98. El coeficiente de calor en el lado del tubo es de 3.625,1633 vatios metros cuadrados por Celsius. La dimensión de la carcasa del intercambiador es de 0,001783 metros cuadrados y el coeficiente de calor en el lado del tubo es de 1.117,0443 watts sobre metros cuadrados por Celsius. Y finalmente tenemos que el coeficiente global de transferencia de calor es de 815,6610 watts metros sobre grados por grado Celsius. Y el área de intercambio es de 0,764 metros cuadrados. Y finalmente la longitud, que una vez, como ya calculamos, es de 0,9063 metros.
Las recomendaciones que podemos dar acerca de este estudio, de este caso, que es considerar un intercambiador de calor de placas o tubo corrugados, ya que son eficientes para productos con alto contenido y facilitan la limpieza, lo cual es crucial de la industria alimentaria. Asegurarse que, como siguiente recomendación, tenemos que asegurarse de que el intercambiador de calor seleccionado pueda manejar el caudal requerido que se mencionó al inicio, y el agua caliente, manteniendo las temperaturas deseadas para este proceso de pasteurización. Optar por, como siguiente, tenemos que optar por materiales como acero inoxidables que sean resistentes a la corrosión y que cumplan con las normativas alimentarias garantizadas de la calidad del jugo. Gracias.